En las primeras horas de la mañana de hoy estalló un movimiento subversivo en la capital de Aragua y en dicho movimiento se encuentran comprometidas algunas unidades de esta guarnición. En el resto de la República existe la más absoluta tranquilidad. El gobierno está recibiendo manifestaciones de todos los sectores de adhesión a su causa y ofrecimiento para combatir con las armas en la mano en defensa de los principios sagrados que involucra el fortalecimiento de la nación y el cumplimiento de un destino superior. 23 de enero. Resultados de subestimación hacia un país. El 23 de enero de 1958, Venezuela se despierta con una gran noticia al confirmarse en los medios de comunicación de la época la salida voluntaria del general Marcos Pérez Jiménez tras largos días de protestas e intentonas golpistas que procuraban la salida del presidente. Es considerada esta fecha como el antes y después de una era democrática del país, sabiendo que venían nuevos episodios para consolidar verdaderamente una democracia. Los hechos del 23 de enero ya estaban escritos en la historia de Venezuela. Sin embargo, a continuación veremos cómo algunos sucesos daban indicios que algo se avecinaba para el país y que por ciertas decisiones e incorrectas formas de pensar favorecieron los hechos que desencadenaron en la salida repentina del general Marcos Pérez Jiménez del país, obligándonos a pensar ¿qué motivó realmente la salida del presidente? ¿Acaso si se hubiesen tomado otras acciones no se hubiese generado dicha rebelión? Hay que destacar que en los inicios del gobierno desde 1952 recibe a un país en buena situación económica, con una buena bonanza petrolera y que gozaba relativamente de una estabilidad social y política. En el caso de este presidente, que no gozaba del respaldo de un partido político, primer indicio clave y fundamental para entender ese hecho descontrolado de huir desesperadamente del país sin que nadie lo defendiera. Sin embargo, Marcos Pérez Jiménez no estaba solo, pues depositó la máxima confianza en el poder militar, pero como en todos los casos siempre existe la otra cara de la moneda, y era que el presidente tenía una única oposición, que era el partido político Acción Democrática y sus aliados, el cual no estaban en las mejores condiciones para aquella época, dando un ligero alivio a la interrumpida tranquilidad del presidente hasta el mes de diciembre de 1957. Lo que irrumpe la paz del general Marcos Pérez Jiménez es que se ve atrapado en resolver cómo continuar siendo presidente de Venezuela y aligerar la incertidumbre de la población. Es allí donde recuerda que sus principales adversarios solo esperaban las fechas de las elecciones legítimamente convocadas para postularse como presidente. Ante esta situación, realiza su primera jugada en consultar con Laureano Vallenilla Plancharch, su asesor político y ministro de Relaciones Interiores, su máximo hombre de confianza, el cual le sugiere tres alternativas. La primera era convocar elecciones libres con todos los partidos políticos. La segunda era hacer la repetición de las elecciones de 1952 con un candidato oficial contra una oposición partidaria pero muy restringida. Y la última consistía en una reelección indirecta a través del Congreso de la República. Sin embargo, ninguna de las propuestas le gustó al general Marcos Pérez Jiménez, por lo que presentó una contrapropuesta que consistía en realizar un plebiscito donde el electorado solo tenía a un solo candidato y el pueblo decidiría si continuaba o no dentro de la presidencia. Fue así como el 4 de noviembre históricamente recordamos en el Palacio Legislativo el anuncio de la modalidad de los venideros comicios electorales, donde ante el país ratificó que el proyecto contemplaba una fórmula de universalidad
según el cual el pueblo expresará su opinión del actual régimen y que la mayor parte del país se exprese de su gobierno. Por lo tanto, se propone un plebiscito para saber si el pueblo quiere que continúe o no dentro de la presidencia. Pérez Jiménez consideraba que debía gobernar un periodo más para culminar los proyectos que estaban en pleno desarrollo. Pero para entender en énfasis el suceso del 23 de enero hay que recordar que Marcos Pérez Jiménez se caracterizaba por no hacer políticas de masas para consolidar adeptos como de por sí otros partidos sí lo hacían, ya que su forma de pensar en hacer una campaña política era que solo los hombres inteligentes se les convencería con hechos y que a los tontos era con palabras, lo que marca al general no como un hombre de política y diplomacia, sino como un hombre recio y de Estado. Además, su principal temor más grande era que se desarrollara un golpe militar producto del levantamiento de civiles como candidatos para la presidencia. Sin embargo, lo que él no sabía es que esta pesadilla estaba a punto de empezar. Es así como el 15 de diciembre de 1957 se celebra dicho plebiscito, resultando obviamente ganador con el 86.7% de los votos, ratificando a todo su equipo en el poder, el cual, hasta los recién llegados al país mayores de 2 años de estadía, pudieron ese día tener su derecho al voto. Eso fue lo que provocó el desacuerdo de la oposición partidista de la Junta Patriótica. No tardó mucho en no reconocer los resultados, afirmando que el plebiscito había fracasado, que el pueblo realmente no había salido a votar y que por lo tanto no hubo mayoría representativa. Esos datos eran fraude. Es aquí donde la historia comienza a ser otra, cuando está por iniciar una serie de maniobras militares que son los primeros síntomas de un alzamiento militar. El primer intento de golpe estalló en la ciudad de Maracay el 1 de enero de 1958, producto del descontento de algunos militares que planearon tomar el poder por asalto. Sin embargo, los organizadores, al ser de menor rango militar, contactan al coronel Hugo Trejo, quien asume la dirección del movimiento ese día. Como hecho curioso, la Junta Patriótica desconocía que se planificaba una intentona golpista para el 5 de enero de 1958. Pero como de costumbre siempre se filtran las informaciones, oficiales de Marcos Pérez Jiménez logran frustrar los ataques y detener a los insubordinados. La maquinaria continuaba y a las 7 de la mañana diferentes aviones de guerra atacaron a la ciudad de Caracas con bombardeos y ametralladoras, donde el único objetivo de los rebeldes era llegar a Miraflores y atacar el Ministerio de la Defensa. El contraataque fue realizado con éxito y logran responder fuego a los rebeldes pilotos, haciendo este primer ataque frustrado. A pesar que el coronel Hugo Trejo estaba lo suficientemente armado para bombardear con tanques a Miraflores y con suficientes municiones para provocar caos en la ciudad, realizó una maniobra casi inexplicable militarmente, de retroceder su tropa hacia Los Teques y allí establecer su cuartel general con la esperanza de madurar los planes militares. El general Marcos Pérez Jiménez continuaba avanzando hacia la neutralización de los rebeldes militares en Maracay y en efecto logra tomar el control del cuartel general de la aviación, pero esta vez sin capturar a algunos pilotos, ya que estos se habían ido a la fuga en el avión presidencial huyendo hacia Colombia. Vencida la rebelión de Maracay, el general tiene un breve respiro, logrando incluso persuadir para desmotivar a los soldados de Hugo Trejo en Los Teques, y logra hacerlo disipando así la revuelta militar aparentemente. Fue entonces como el general Marcos Pérez Jiménez comunica a la nación que había sido neutralizada la rebelión militar y aprovechó el momento para terminar de humillar la fracasada maniobra de Hugo Trejo en intentar tomar a Miraflores, donde elogió la unidad del seno militar. Pero todo esto estaba muy lejos de la realidad, ya que Marcos Pérez Jiménez ignoraba que estos primeros hombres
habían encendido una pólvora y que solo era cuestión de tiempo hacerla estallar. En cierto modo, habrían logrado el objetivo, que era provocar la división del alto mando militar y desequilibrio político. Gracias a estos primeros esfuerzos se logró, quizás no como lo planteado, pero en esencia lograron dividir al seno militar. Pocos días después estalló la segunda rebelión, ratificando la primera intentona. El general Marcos Pérez Jiménez se dio cuenta que frustrar una rebelión militar era mucho más difícil que una rebelión civil, y que esa llama encendida ya comenzaba a arder progresivamente. Esta vez fue promovida por oficiales jóvenes de la Marina, el cual, tras conocer el grado de magnitud, los aliados del general Marcos Pérez Jiménez logran persuadir, desarmar y encerrar a los jóvenes marinos, el cual no les tocó otra sino que rendir sus armas, logrando así frustrar un segundo ataque en tiempo récord. Ya a estas alturas, el general Marcos Pérez Jiménez sentía la inestabilidad militar y lo obligó a depurar su alto mando militar y solicitar la renuncia de su entrañable compañero asesor político y ministro de Relaciones Interiores, Laureano Vallenilla Blanchard, y a su director de Seguridad Nacional, Pedro Estrada. También removió a los miembros de su gabinete ejecutivo y de esta manera poner orden en medio de tanto caos reinante en el país. Por si fuera poco, los civiles se unen a protestas y reuniones en contra del gobierno, y el 14 de enero se da el manifiesto de los intelectuales, donde se exponen 8 peticiones y denuncias contra el general Marcos Pérez Jiménez. Este documento logró imprimirse en una imprenta clandestina del Partido Comunista, el cual, entre los líderes promotores, eran Pedro Ortega Díaz del Partido Comunista de Venezuela, Fabricio Ojeda de URD, Miguel Otero Silva, entre muchos otros. El momento más cumbre acababa de llegar cuando promueven más concentraciones, marchas y manifestaciones, pero lo que provocó el desenlace del histórico 23 de enero fue la convocatoria de la Junta Patriótica a una gran huelga general para el 21 de enero, el cual fue casi el último síntoma que las cosas cambiarían para el general Marcos Pérez Jiménez. Ya para las 6 de la tarde del 22 de enero, se pronuncia públicamente la Marina de Guerra, y esto provocó que la escuela militar se le uniera, cuyo director, José Quevedo, asumió las responsabilidades de dicho movimiento. A pesar de ser muy amigo del general Marcos Pérez Jiménez, Quevedo movió muchos más componentes, pero el general también movió sus piezas para tratar de buscar aliados y los encontró. Pese a la inestable situación política que vivía, logra conseguir el apoyo del comandante del batallón blindado Bolívar, quienes fueron los que permanecieron leales al general Marcos Pérez Jiménez. Tenían todas las herramientas y municiones suficientes para sofocar este último alzamiento ahora cívico-militar. Y es aquí donde se narra un suceso que históricamente quizás no será comprendido jamás, y es que a pesar que el general Marcos Pérez Jiménez era un hombre de guerra y de Estado, sabía que debía hacer frente y responder militarmente a la rebelión, ya que se había dado cuenta que mediar, persuadir y encarcelar no era la mejor opción. Fue entonces como el comandante del batallón blindado Bolívar propone asumir el reto que no asumiría el general Marcos Pérez Jiménez de responder fuego a la rebelión y aniquilar a los alzados. Es por eso que solicita permiso para lanzar toda la artillería pesada a la calle y contraatacar a la escuela militar para bombardearlos. Sin embargo, el general Marcos Pérez Jiménez nunca autorizó el contraataque, pues aunque pareciera mentira, él no quería derramamiento de sangre a ese nivel. Esta acción no esperada del general fue una de las últimas órdenes antes de su desenlace. Al parecer, en un momento de sensatez, Marcos Pérez Jiménez comienza a desfallecer y a reconocer que esto ya no tenía reversa y que no estaba lo suficientemente dispuesto para aferrarse al cargo y defender el poder a toda costa.
Esto fue lo que motivó su salida más rápido del país. Y es así como en la madrugada del 23 de enero de 1958 logra salir huyendo del país. Su posición fue no actuar como un dictador dispuesto a las armas, sino que prefirió no oponer resistencia alguna y salir de Venezuela. Ese día, el país se lanzó a las calles en un último grito de la libertad, donde los principales medios de comunicación así lo reseñaron: derrotada la tiranía en Venezuela. Finalmente, los hechos del 23 de enero se traducen como la perfecta unión cívico-militar en contra de una tiranía que tenía otros intereses para el país. Vemos una ruptura sistemática del alto mando militar que desencadenó un alzamiento progresivo en todos los componentes, y también vemos a un bravo pueblo que dejó atrás el miedo y salió a las calles a defender el derecho a ser libres. Lo cierto es que la gran debilidad del general Marcos Pérez Jiménez fue su desmoralización y falta de audacia en pleno acontecimiento, el cual lo llevaron a rendirse y salir huyendo. Todos estos aspectos negativos del general fue lo que a su vez favoreció la victoria del país. Sus debilidades fueron realmente la fortaleza de los venezolanos. De esta manera, los sucesos del 23 de enero de 1958 nos enseña algo muy importante: no tener excesiva seguridad de algo que uno desconoce. La subestimación del general Marcos Pérez Jiménez, cuando él decía que no era necesario convencer a la gente por palabras, es decir, mediante la política, sino con hechos, o sea, bajo la fuerza, fue lo que lo derrumbó, demostrando que esta estrategia no era la mejor opción. Realmente, el 23 de enero de 1958 es el resultado de muchos errores políticos y procedimientos militares cometidos a lo largo de toda su gestión de gobierno, pero que tuvieron un detonante en las filas de sus propios aliados militares, siendo esta la gran debilidad de cualquier presidente y una latente pesadilla que procuran no vivir jamás quienes intenten permanecer en el poder de un país de forma indeterminada.